Una charla de menos de media hora de duración nos ilustra sobre los medios de vida en Valdepeñas a finales del siglo XVIII y principios del XIX, cómo se alimentaban nuestros antepasados y qué enfermedades padecían los valdepeñeros de hace 213 años. La situación a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX era muy compleja porque las hambrunas, las epidemias de hambre, eran algo usual. La alimentación básica estaba fundada en el pan, en algunos productos complementarios como el queso, algo de pescado ahumado o en salazón, los encurtidos, pero sobre todo el pan era la base de la alimentación. Parece ser que los productos frescos escaseaban en las mesas y despensas de los valdepeñeros que plantaron cara al ejército de Napoleón. Las hambrunas eran bastante habituales y enfermedades como la difteria o el tabardillo, el tifus también o la viruela diezmaban la población. El tema de las epidemias, de las pandemias, como estamos viviendo ahora, era algo también recurrente. En concreto, había algunas muy populares que causaron una gran mortalidad infantil, como podía ser el garrotillo, que era provocado por la difteria, que era una bacteria que producía un engrosamiento de las membranas de las vías respiratorias. Una somera industria de telares domésticos y la autosuficiencia alimentaria complementaban las economías familiares, básicamente dependientes de la agricultura. La fábrica de lencería, de lienzos, que hizo el Marqués de Santa Cruz aquí en nuestra localidad, las fábricas de jabón, era algo que estaba a medio camino entre una producción preindustrial y una producción manufacturera artesanal que servía a las economías domésticas como complemento de la base agropecuaria fundamental. Más de 2 siglos después, la investigación sobre el principal episodio histórico de Valdepeñas no permite conocer con cierta precisión cuánta población tenía nuestra ciudad en 1808 ni qué número de bajas produjo entre nuestros paisanos la batalla del 6 de junio. Es difícil llegar a concluir exactamente la población total que había en esos años. Sabemos que a principios del siglo XX estaba en torno a los 20.000, pero fue un hito los años 60, a partir de la llegada del ferrocarril en el crecimiento poblacional de Valdepeñas. Por tanto, los años anteriores podemos hablar de 9.000, incluso menos habitantes en toda esta zona. La entrevista entera a la profesora Eva María Jesús esta tarde a las 21 horas en Conecta con Valdepeñas.